Hola chicos, sean todos bienvenidos. El día de hoy les habla su querido amigo Mex Time. El día de hoy estaremos hablando de circulación coronaria, una de las circulaciones especiales del organismo. Por favor, antes que todo, si pueden colaborarnos con un like y con suscribirse al canal sería gran ayuda para nosotros. Esperemos que lo que le vaya a decir sea de su agrado y muy útil para ustedes, para su conocimiento. Sin más preámbulos, podemos comenzar. Acá estaremos hablando de la circulación coronaria. Primero hablaremos de su anatomía, sistema arterial, venoso y linfático, para posteriormente hablar de su fisiología, a la cual daremos una visión general. Después estaremos hablando de la compresión extravascular, la relación del flujo y el metabolismo, y cómo el sistema nervioso actúa en esta circulación. Para posterior hablar de la formación de los vasos colaterales y luego estaré hablando del efecto farmacológico que sea normalmente, o más popularmente dicen los libros de fisiología, el robo coronario. ¿Qué podemos hablar de la anatomía? Debemos saber que las arterias coronarias nacen de los senos del valsalva que se encuentran en la aorta, o inmediatamente al salir la aorta del ventrículo izquierdo. Estas se dividen en dos: arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda, luego de 1 centímetro de avance, se divide en dos ramos: la arteria o el ramo interventricular anterior, que este llega a dar un ramo diagonal también, pero el ramo interventricular anterior desciende por el surco interventricular anterior, rodeando cerca del borde derecho, del borde derecho, cerca del vértice del corazón, para posteriormente pasar a la parte posterior, al surco interventricular posterior, unos 2 o 3 centímetros. También la coronaria izquierda da lo que es la arteria, la rama circunfleja, o arteria aurículo-ventricular izquierda, como lo llaman algunos libros de una literatura, una terminología. Esta da diferentes ramos. Entre las principales que está la rama marginal izquierda. Y aquí viene continuando aún, ven la rama circunfleja, que cabe en la parte posterior del corazón, o el ventrículo izquierdo. El ramo derecho sigue el surco coronario derecho o aurículo ventricular derecho. Llega también a dar ramas auriculares y de esta parte las ramas del nodo sinoauricular. Llega a dar también la rama marginal derecha, si hay al izquierdo, debe haber al lado derecho también. Rodea el borde derecho del corazón y se ubica en el surco interventricular posterior. Aquí vemos de la parte posterior la rama marginal derecha que recorre el borde derecho del corazón. Y pues bueno chicos, este sería el sistema arterial, la verdad chicos, sería el sistema arterial. Antes que todo debemos saber que las ramas arteriales de la parte izquierda, coronaria izquierda, dan lo que son ramos a su aurícula correspondiente, dan el ramo también al ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo y a 2/3 anteriores del tabique interventricular. El alado derecho da también al ventrículo, a su aurícula y a lo que resta del corazón. En el sistema venoso tenemos lo que son, chicos, la vena cardíaca mayor y menor. La vena cardíaca mayor nace cerca del vértice del corazón y tiene una rama interventricular y una rama horizontal, vamos a decirlo en pocas palabras.
La rama vertical por eso la interventrícula, recoge lo que es la sangre proveniente del tabique y de los ventrículos. Y la rama horizontal de las aurículas y también del ventrículo. Esta llega a sufrir un ensanchamiento a la parte posterior del corazón que se conoce como el seno coronario. El seno coronario recibe 4 afluentes. Recibe la vena de Marshall o oblicua del atrio izquierdo, la vena interventricular posterior o cardíaca media, la vena cardíaca menor que nace del borde derecho del corazón y la vena ventricular posterior. Existen otras venas también, chicos, como son las venas accesorias. Las venas accesorias, ¿qué hacen las venas accesorias en sí? La sangre desoxigenada la llevan directamente al atrio derecho, a la aurícula derecha. Es decir, no necesariamente que tienen que juntarse con otras, sino que directamente van ya al atrio. Y también tenemos las venas de Tevesio. Las venas de Tevesio lo que hacen son como que también no son accesorias, pues, son como que juegan un papel de anastomosis y que permite que si hay una deficiencia en el flujo venoso, tienen ese ramo para que vaya a otra afluente, otra colateral, para que se siga manteniendo la circulación, además de que esta también depositan en la sangre directamente hacia la aurícula y al ventrículo también. En el linfático vamos a tener esto. Tenemos un sistema endocárdico y un sistema epicárdico. En el endocárdico tenemos lo que es el superior y el inferior. En el epicárdico, el anterior y el posterior. El superior va al anterior y el inferior va posterior. El anterior nace, voy a cambiar el color mejor, del vértice del corazón, recorre el surco interventricular anterior, se desdobla al lado derecho, pasa al lado derecho de la arteria pulmonar y desemboca en los ganglios traqueobronquiales. Mientras que el posterior nace también el vértice posterior, solo que recorre el surco interventricular posterior, pasa adelante de la aorta, no, detrás de la aorta, perdón, y llega también a uno de los ganglios. Y ese sería el sistema linfático de manera general. Ya hablando de la fisiología en sí, de la visión general, debemos saber que la circulación coronaria recibe el 5% del gasto cardíaco en reposo y el corazón utiliza la fosforilación oxidativa para obtener energía. El 60% viene de los ácidos grasos y el 40% se lo comparten los hidratos de carbono y el lactato. En una proporción de 30% para hidratos de carbono y 10% de lactato en reposo, porque en momentos de ejercicio esto puede llegar a cambiar y en una hipoxia también puede llegar a cambiar, chicos. Entonces, ¿para qué es ácido graso? Esto más que todo sirve para los momentos de ayuno. El corazón, como saben, tiene un metabolismo constante, nunca va a parar. Entonces, necesita que el suministro de energía esté llegando constantemente. Para eso utilizan los ácidos grasos, ya que viene en ayunas, sirve mucho en ayunas y en la cetoacidosis diabética también. Pero cuando el metabolismo es mayor, es decir, cuando la demanda metabólica superan la proporción de oxígeno, es decir, cuando se necesita más ATP que oxígeno, el corazón es incapacidad de captar el lactato, sino que más bien ahora, en vez de captarlo, lo va a producir, va a ser un producto, el glucógeno. Y de esta forma, el corazón puede funcionar brevemente sin necesidad de oxígeno. Pero como sabemos, si no hay oxígeno, hay una hipoxia, me llega una angina de pecho al dolor. Aquí lo tengo, hipoxia. En una hipoxia hace que las fibras no cisectivas, que son las fibras del dolor, generen dicho dolor, causándome lo que se conoce como popularmente la angina de pecho. Pero además de esto, de que debe ser constante el metabolismo, también debe ser que las fibras, el músculo, debe tener un diámetro menor, es decir, para que haya una difusión de mayor eficiencia, ya que necesita, como le dije, un metabolismo constante, necesita estar suministrando nutrientes, oxígeno constantemente, y esto lo logra ya que los miocitos cardíacos tienen un diámetro de 20 micras en comparación con
con las fibras del músculo esquelético que tienen 50 micras. Como les dije, facilita la difusión del oxígeno en los miocitos, lo cual responde eficientemente a las demandas energéticas o demandas metabólicas que el organismo tiene. Y debemos saber que existen lo que son las venas colaterales. Como les dije, las venas de TB funcionan como anastomosis, se lo está diciendo en la anatomía, que funcionan como alternativas de flujo, y esto pueden ser venas colaterales, también se le pueden llamar. Ahora hablaremos un poco de la compresión extravascular. De manera introductoria, el corazón se divide en dos partes, derecho e izquierdo. Derecho e izquierdo. Normalmente el organismo funciona, el flujo va en proporción a la presión aórtica. Pero en el corazón esto llega a variar, no en ambos lados del corazón, sino en el lado izquierdo del corazón. Como sabemos, en el lado izquierdo la presión es mayor que en el lado derecho. Y esto quiere decir, esto en pocas palabras le voy a decir. ¿Por qué necesita mayor presión el lado izquierdo que el derecho? Porque el lado derecho solamente va a impulsar la sangre hacia los pulmones, mientras que el lado izquierdo necesita impulsarla a todo el organismo. Por eso es la mayor presión también, que debe superar también la presión aórtica. Debemos saber que existe la presión intramuscular y esto lo vamos a conocer como la compresión extraocular. ¿Qué quiere decir? Que debemos saber que en la sístole cardíaca es cuando los ventrículos se contraen. Entonces, al ver la compresión del ventrículo izquierdo, esto me comprime los vasos sanguíneos, por lo cual no hay un flujo de sangre. No hay un flujo de sangre, aquí lo ven. Hay poco flujo. Pero en el momento que empieza la diástole, es decir, la protodiástole, mi flujo aumenta. ¿Por qué? Esto es debido a que los vasos que se encuentran en el endocardio poseen una menor resistencia que los que se encuentran en el epicardio, por lo cual el flujo se torna rápido en la diástole, llegando a ser casi del 80% aproximadamente se le da. Pero esto no ocurre en el lado derecho del corazón, porque como dije, la presión es menor, entonces la compresión también va a ser menor, por lo cual no se va a poder ocluir los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el flujo se da normalmente en sístole, perdón. En diástole va a continuar, pero va a ser en menor proporción. Y bueno, chicos, esto es lo que yo lo quería decir en compresión extravascular. No es tan difícil, la verdad. Pero tal vez los libros dicen tal y tal cosa, que es bastante. Pero realmente esto es lo que deben saber. Corazón izquierdo va en diástole debido a que cuando el corazón se encuentra en sístole comprime los vasos sanguíneos. Corazón derecho, como la presión no es tanto, no comprime los vasos sanguíneos, los comprime leve pero levemente. Por lo tanto, se irriga el corazón en sístole, en el lado derecho del corazón. La presión intramuscular, la resistencia también, la resistencia vascular que presentan los vasos del endotelio es mucho menor que en el epicardio. Tengan eso siempre seguro, por lo cual el flujo sanguíneo siempre va a ser constante y va a ser de fácil flujo también, valga la redundancia. Ya metiendo un poco a flujo y metabolismo, debemos saber que, un ejemplo, aquí se lo voy a decir. Las señales metabólicas, las demandas metabólicas, digamos en pocas palabras, que tiene el corazón, vamos a poner que son elevadas en cierto caso. Son elevadas. Demandas metabólicas elevadas. Pero el corazón tiene un flujo de sangre continuo, que no varía, no aumenta ni disminuye. No aumenta ni disminuye. Por lo cual el aporte de oxígeno siempre va a ser el mismo. Si mi demanda metabólica sigue en aumento y mi flujo de sangre sigue siendo continuo, aún así el aporte de oxígeno será el mismo. Es decir, el oxígeno va en proporción al flujo sanguíneo. Entonces, para satisfacer la demanda metabólica, lo que necesito es aumentar el flujo sanguíneo. Mayor flujo, mayor cantidad de oxígeno. Y aquí se lo quiero decir a una persona en reposo. Por cada 100 kilogramos de peso de flujo sanguíneo llegan lo que son 60-70 mililitros por minuto de sangre. Y esto en sangre arterial lleva 20 mililitros por sobre decilitro de oxígeno. En la sangre venosa queda poco, aproximadamente 5 nada más.
Y aquí lo que le verán en ejercicio. Hay mayores demandas metabólicas porque el corazón está expuesto a un mayor esfuerzo. Por lo tanto, para satisfacer la demanda, lo dije, aumenta mi flujo sanguíneo. Y al aumentar mi flujo sanguíneo, me va a aumentar la cantidad de oxígeno aportada para satisfacer las demandas metabólicas. Este es este mecanismo, por cómo lo hace, debemos saber de que una vasoconstricción, no, la vasoconstricción más bien me va a disminuir el flujo. ¿Qué es lo que ocurre? Una vasodilatación. Aquí está, las demandas metabólicas, el flujo insuficiente y la presión de oxígeno, parcial de oxígeno disminuida, van a causar una vasodilatación. ¿Cómo hacen esto? Esto es mediante la adenosina. Supongamos que un tejido que está en fase isquémica va a liberar lo que es adenosina. La adenosina actúa a través de los receptores purinérgicos y esto va a hacer que me disminuya el calcio intracelular o citoplasmático, causándome una vasodilatación. Como sabemos, el calcio media la contracción. Si hay calcio, hay vasoconstricción. Si no hay calcio, hay vasodilatación. Esa es una manera de responder a las demandas metabólicas. Aunque si existe una presión parcial de oxígeno disminuida y una presión parcial de dióxido de carbono aumentada, estos dos, esos, pueden causarme que disminuya la resistencia vascular. Ya existe, como sabemos, en el endocardio una poca resistencia vascular, pero al causarme una mayor disminución de la resistencia vascular, hay un mayor flujo también aún, por lo cual se puede responder a la isquemia que se encuentra presente en ciertas regiones del corazón o del miocardio, podríamos decir. En la estimulación nerviosa, ¿qué podemos decir de la estimulación nerviosa? Como sabemos, tenemos sistema simpático y parasimpático, que modulan la frecuencia y fuerza de la contracción del corazón al contraerse. El sistema simpático, o los nervios del sistema simpático, discurren a lo largo del corazón siguiendo el curso de los vasos sanguíneos. Debemos saber que existen los receptores adrenérgicos beta 1 en el corazón. ¿Y qué me van a causar los receptores beta 1 en el corazón? Al actuar, ya sabemos, noradrenalina, que es el principal neurotransmisor que se da por sistema simpático, se da la adrenalina, pero en menor proporción, La adrenalina más que todo se libera de las glándulas suprarrenales. Entonces, al actuar la noradrenalina sobre los receptores beta 1, me va a causar una mayor fuerza de contracción y un inotropismo positivo, que quiere decir el corazón se va a contraer con mucha mayor fuerza. Entonces, esto va a hacer que mis demandas metabólicas aumenten. Y como les dije aquí anteriormente, mayores demandas metabólicas me van a causar lo que es una vasodilatación, por lo cual el flujo va a aumentar. Hay algunos casos en los que se administran beta bloqueantes, cardioselectivos beta 1. Entonces, el sistema simpático no me va a causar lo que es una vasodilatación, sino lo que me va a causar va a ser una vasoconstricción. Esto lo hace por los receptores alfa-adrenérgicos que se encuentran en los vasos de resistencia coronaria, por lo cual el flujo sanguíneo va a disminuir. ¿Y qué hace el sistema parasimpático? El sistema parasimpático también me puede causar una vasodilatación, pero va a ser muy leve, que los efectos no se van a notar para nada. Porque más que todo la acetilcolina se restringe al nodo sinusal, disminuyéndome la frecuencia cardíaca. Y en los vasos colaterales, bueno, esto quiero tocar un poquito bien para que lo entiendan. Pongamos que un vaso sanguíneo se encuentra bien, pero conforme pasa el tiempo, se va ocluyendo, se va estrechando, podríamos decir, poco a poco. Debido a esto, como el organismo es inteligente, a veces vamos a decir, porque a veces es la parte, la verdad, entonces responde creándome vasos colaterales para que el flujo sanguíneo normal no se altere en su totalidad. Entonces, esto me va a disminuir la gravedad del caso que puede causar. Si en los vasos coronarios, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, porque si se me ocluye, la isquemia me puede llegar a causar lo que es una necrosis y un infarto agudo de miocardio, como conocemos. Pero, ¿cuáles
son los estímulos que estos necesitan para que se formen nuevos vasos colaterales. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, chicos, es que el cambio en el estrés mecánico y además las moléculas angiogénicas, acuérdense, vasogénica, creación de vasos, de los vasos que irrigan la zona, es decir, este vaso que se está isquemiando en cierta zona del corazón, sufre un cambio en el estrés, en su estrés mecánico y secreta moléculas angiogénicas, las cuales me causan una remodelación y proliferación de células endoteliales y de células de músculo liso, por lo cual se me van a crear nuevas ramas vasculares. Y eso es lo que ocurre por la formación de los vasos colaterales para que puedan responder a cierto grado de isquemia o de oclusión de estos. Y hablaremos ahora de los efectos farmacológicos. Supongamos que hay una persona que tiene aterosclerosis y que la placa se está desarrollando. Como sabemos, esta va a ir ocluyendo el vaso sanguíneo, por lo tanto la resistencia se va a ver aumentada y la presión se va a ver disminuida luego del vaso ocluido, luego de la oclusión o de la placa aterosclerótica o en vasos distales. Hay uno de ser inteligente y lo que se administra son fármacos vasodilatadores para que la luz del vaso sea grande y el flujo no se altere. Porque, ¿cómo puedo manifestar que se me está ocluyendo? Una angina de pecho. Una angina de pecho es lo que manifiesta dolor, que el flujo sanguíneo se encuentra disminuido, que estoy en una fase isquémica, que tengo una isquemia. Al haber una isquemia, debemos saber que existen los estímulos mecánicos que estimulan mis arteriolas. Los estímulos mecánicos estimulan mis arteriolas. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber una isquemia, las arteriolas van a responder dejando de lado su resistencia, es decir, no van a presentar resistencia y van a expandirse o vasodilatarse lo más que se pueda. Pero, si administro un fármaco y mis arteriolas están ya dilatadas en su totalidad, ya a lo máximo que se puede, entonces yo al administrar mi fármaco, lo que voy a hacer es que los vasos que no están sufriendo la isquemia, que no se encuentran ocluidos, se van a dilatar esos vasos. Por lo tanto, la presión en mi punto de ramificación va a disminuir, es decir, donde nacen los vasos, va a disminuir mi presión ahí. A esto se le conoce como el robo coronario y el flujo va a mantenerse de alguna cierta manera, aunque en algunos casos la eficacia no se debe a que actúan en el corazón, sino que actúan en vasos sistémicos a nivel de todo el organismo, por lo cual va a disminuir mi resistencia vascular y disminuye mi postcarga, por lo cual el trabajo del corazón se va a ver disminuido también, o no se va a ver forzado, y esto ayuda a aliviar el cuadro clínico de la angina de pecho. Y esto ha sido todo, chicos. Le agradecería que dejaran su like, que se suscribieran y compartieran este video con todos sus amigos. Y aquí les dejo la bibliografía que ustedes pueden utilizar en anatomía Testic, en la que me encanta, o Rubier, de que ustedes gusten. En fisiología, Borón, a algunos les gusta Guyton, otros Bernie Levy, pero yo recomiendo Borón, y Netter para visualizar. Y muchas gracias, cuídense y déjense cuidar.